Buenos días a todos y gracias por venir. El motivo de convocar la rueda de prensa de hoy pues ha sido un poco para explicar cuál es la postura de Guañar Novelda a partir de la decisión que tomó el alcalde en el pasado pleno ordinario de finalizar, de suspender la sesión a las 12 en punto de la noche, que además, bueno, pues queríamos dejar claro que fue algo que hizo sin previo aviso, sin contar con nadie, aparentemente ni siquiera con su equipo, y amparándose en un informe del secretario que, bueno, pues alegando un poco, haciendo referencia al principio de unidad de acto de los plenos. Y bueno, pues lo que queríamos aclarar es que ese informe, en primer lugar, no le da la razón en ningún momento. Es un informe que emite el señor secretario en el que deja claro que el hecho de suspender el pleno a las 12 de la noche es una decisión política, que la ley ni le obliga ni le impide seguir ni interrumpir el pleno, que fue una decisión que él tomó. El propio informe lo deja, como digo, clarísimo, que al final esto es un principio, que es casi una recomendación, pero que es decisión política del alcalde continuar el pleno o no continuarlo, y que en ningún caso habría habido ninguna consecuencia legal ni negativa si hubiésemos continuado con la sesión plenaria. En realidad yo creo que lo que pasó en el pleno anterior es la culminación de una serie de hechos y yo creo que es necesario que los expliquemos, porque al final todo esto empieza con la moción de censura que firmaron UPyD y PP hace ya casi 2 años. Y esta es una moción de censura que además yo creo que es importante que no olvidemos que el señor Armando Esteve sale elegido alcalde de esa moción de censura y la firma y la presenta con los mismos concejales del PP a los que estuvo criticando durante 4 años. Y en esa moción de censura lo que sucedió es que a partir de que el señor Armando Esteve se convierte en alcalde de Novelda, pues el Partido Popular además le entrega un cheque en blanco para que él pueda hacer lo que quiera, y eso es lo que ha estado haciendo. Y desde ese momento pues han ido sucediendo una serie de cosas. La primera consecuencia fue que nos echó de la Junta de Gobierno a todos los grupos de la oposición. Y ya sabemos que ha dado 30, 40 explicaciones distintas diciendo que nos ofreció pactos y en realidad no pasó nada de eso. Él simplemente buscó una excusa para justificar su acción, pero lo que hizo en definitiva fue echarnos de la Junta de Gobierno, porque lo que este alcalde nos está demostrando que busca día tras día es poder hacer lo que quiere, como él quiere, a su manera, sin contar con nadie, sin tener que llegar a acuerdos, sin consensos, por supuesto. Y bueno, a nosotros lo único que nos demuestra cuando actúa así es cuál es su perfil político y democrático desde nuestro punto de vista, un perfil muy bajo, escaso talante democrático del señor Armando Esteve. Bueno, también queríamos comentar, porque hemos podido ver la rueda de prensa que han hecho compañeros de otros grupos, de los otros 2 grupos políticos de la oposición, Compromís y PSOE. Compromís en su rueda de prensa decía que se desmarcaba del pacto que se hizo para el funcionamiento de los plenos, y PSOE decía que bueno, que en su momento ellos votaron en contra de ese pacto, ¿no? Lo primero es explicar el pacto. El hipotético pacto, que nosotros creemos que no es tal, nosotros creemos que lo único que pasó fue que el señor Armando Esteve bueno, pues hizo una propuesta, unas condiciones con muy poco margen de negociación, que venía a decir algo así como que si nos comprometíamos a presentar 15 preguntas por grupo en el pleno, nos permitiría tener un turno de réplica, y que si no, no nos lo permitiría. Y además nos pedía o nos obligaba a que las mociones que se presentaran en el pleno, pues que habría que presentarlas con una semana de antelación, es decir, la Junta de Portavoces, que si no era así no se nos iba a votar la urgencia. Entonces, en definitiva, lo que nos pone es una serie de normas, ¿no? Un corsé para que nos podamos mover bien poco, y este es un pacto que se acepta en una Junta de Portavoces a la que no asistió Guañar, además un pacto al que habíamos expresado nuestra disconformidad. Es un pacto que tampoco el PSOE pudo votar en contra, porque en realidad tampoco estaba en esa Junta de Gobierno. Entonces nosotros creemos que fue un pacto precipitado, sin contar con todo el mundo, un pacto
con muy poco espíritu, digamos, de negociación ni de llegar a acuerdos. En realidad nosotros lo interpretamos como una imposición de las normas y las condiciones del señor Esteve, que es lo que normalmente suele hacer. Pero a pesar de eso, el pacto, como bueno, lo acepta otro grupo de la oposición y pues nosotros decidimos bueno, cumplir con esas normas por el buen funcionamiento de los plenos y por intentar avanzar. Sin embargo, hemos podido ver pleno tras pleno cómo se incumplían precisamente los términos de un pacto y de las condiciones que el propio señor alcalde había propuesto. De hecho, ha habido un montón de mociones que cuando no le ha interesado el tema, incluso a pesar de haberse presentado en tiempo y forma que él nos pedía, no se ha votado la urgencia y no se han podido tratar en el pleno, simplemente porque eran temas que le resultaban incómodos. Nosotros creemos que la democracia no hay que pactarla. La democracia es un derecho que tenemos, la democracia es nuestro sistema político, bueno, el sistema nuestro es una democracia participativa y eso lo que implica es que los ciudadanos y las ciudadanas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, votamos y elegimos unos representantes. Entonces, esos representantes, cuando en mi caso yo soy Maje Agüe, soy portavoz de Guanyar Novelda, porque 900 personas así lo quisieron en las elecciones, y cuando yo acudo a un pleno o a una comisión no lo hago a título personal, yo represento a todas esas personas y procuro además ser respetuosa con todas las demás. Y cuando acudo a un pleno, acudo a hacer mi trabajo. No solo tengo un derecho, tengo la obligación de presentarme en un pleno y hacer preguntas y tenemos la obligación de ejercer el control sobre el equipo de gobierno, sobre las decisiones, y además los plenos son algo muy importante porque en los plenos se toman decisiones, se votan y al final esas decisiones, esos acuerdos forman parte y constituyen lo que va a ser el futuro de nuestra ciudad. Todo esto lo comento porque, bueno, entre otras cuestiones también hemos oído comentar y parece que el señor alcalde también lo ha dicho, no lo sé, bueno, pues que parece ser que también los plenos se estaban haciendo demasiado largos y que incluso a veces eran tediosos, ¿no? Nosotros creemos que no se puede frivolizar con este tema. El pleno es algo muy importante. Como decía, es el sitio donde hacemos nuestro trabajo, donde se toman acuerdos para la ciudad y donde además se ejerce ese control y el equipo de gobierno tiene que dar cuenta de lo que hace. Por tanto, si los plenos al final resulta que es cierto que son demasiado largos, pues nosotros creemos que a lo mejor lo que sucede es que hace falta que se celebre más de un pleno en un mes. A lo mejor hay que celebrar 2 plenos para que se puedan tratar todos los asuntos que, repito, son de vital importancia, porque al final estamos definiendo el futuro de Novelda, estamos tomando acuerdos que nos influyen y que nos van a afectar a todos y a todas, y por tanto, pues a lo mejor esa es la solución, ¿no? Yo quería decir hoy también, y es la primera vez que voy a hablar de este tema, ¿no? Pero la verdad es que este alcalde empezó con mal pie. Y no solo este alcalde, este concejal, ¿no? El señor Armando Esteve empezó con mal pie. Primero, empezamos la legislatura con su imputación en un hipotético caso de facturas falsas. Él dice que es un tema privado, pero es imposible que nadie vea que al final le afecta a su figura pública, ¿no? Porque es un tema privado, pero estamos hablando de facturas falsas. Digo que es un hipotético porque es un tema que nosotros no hemos querido nunca utilizar. Si alguien mira, nunca verá que en ningún pleno jamás le hayamos preguntado por este tema, nunca, pero está ahí. Y no lo hemos hecho porque aún no se había resuelto y queríamos ser respetuosos, pero lo cierto es que es un tema que como mínimo fue un tema feo, es un tema feo y como mínimo es un tema incómodo y que creemos que marcó ya un mal comienzo en esta legislatura. Después vino el tema de la moción de censura y fue una moción de censura también bastante fea porque si bien es cierto que es un proceso absolutamente legal y que es un mecanismo que está en las leyes para ser utilizado cuando sea necesario, nosotros creemos que los motivos que llevaron a esa moción de censura pues no eran del todo, bueno, no eran del todo, vamos a decir, claros, ¿no? O limpios. Una moción de censura que pacta el señor Esteve con las mismas personas a las que estuvo criticando una oposición férrea que ejerció durante 4 años y sin embargo a la hora de hacerse con el sillón de la alcaldía no tuvo ningún problema
en pactar con estas personas y ser proclamado alcalde de esta manera. Y después está el tema del transfugismo y el tema del sueldo del alcalde, que es otro tema bastante feo, que él sigue negando, pero lo cierto es que nosotros empezamos con un alcalde, o sea, empezamos con un cabeza de lista de UPyD, que se presenta a las elecciones, que le presenta ese partido político, que es UPyD, que además creemos que consiguió los votos que consiguió y el número de concejales precisamente por sus críticas al gobierno anterior. Y luego este mismo señor presenta una moción de censura con unos socios que fueron a los que criticó, y por último acaba cambiándose de partido y se pasa a un partido nuevo, y ha intentado durante varios meses, pues desde su posición como alcalde, pues hacer esa precampaña electoral para el nuevo partido al que pertenece, cosa que desde la oposición hemos intentado evitar durante todo el tiempo, porque efectivamente, como decía, los plenos son algo muy serio, nos tomamos la política en serio, y creo que las personas de Novelda no se merecían esa falta de respeto, porque un pleno no es una plataforma para hacerse campaña electoral. Y desgraciadamente, pues esto que ha pasado ahora es la culminación, y es que un alcalde que desde el principio ha intentado ponerle diques al mar, frenar la democracia, ponernos impedimentos para hacer nuestro trabajo, pues lo ha culminado con esta última acción de intentar cortarnos los plenos a las 12 de la noche en punto, que no nos dé tiempo a formular nuestras preguntas, a hacer nuestro trabajo, y en fin, pues como decía, esta es la culminación de su carrera, que al final lo que pone de manifiesto desde nuestro punto de vista es su bajo y escaso nivel político y democrático. Quiero dejar bien claro que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ese pacto, porque no nos parecía un pacto. En un pacto implica que hay varias opciones, que se negocian, que se hablan, que se llega a acuerdos y al final se vota por todas las partes, y esto nunca sucedió. Ahora, y para finalizar, bueno, pues después de lo que pasó en el último pleno, el alcalde nos propone por escrito, nos envía un escrito y nos dice que le contestemos y le digamos si queremos que las preguntas que no caben en los plenos pues las contesten por escrito, de forma privada, entendemos, o que pasen al siguiente pleno, ¿no? Nosotros creemos que pasar temas al siguiente pleno ordinario es absolutamente inviable, porque además esto sería interminable, ¿no? Se acumularían preguntas de un pleno, de otro pleno, y que nos las conteste por escrito para nosotros no es una opción. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de gestión y de fiscalización del trabajo del equipo de gobierno en el pleno, que es donde hay que hacerlo, y efectivamente públicamente, que es donde se hace, en el pleno, haya o no haya cámaras de televisión. Yo quiero recordar que un pleno la sesión plenaria es pública, y todos los vecinos y vecinas de Novelda pueden acudir para estar al corriente de lo que sucede en su ciudad. Por tanto, para nosotros las dos opciones que nos pone, la A y la B, ninguna de las dos es válida, y así se lo vamos a hacer saber. La única opción válida para ganar Novelda sería que las cosas continúen como están hasta ahora, es decir, que se formulen las preguntas en los plenos y se contesten en los plenos, que es donde corresponde hacerlo. Y si parece que el pleno es demasiado largo y se llega a ese acuerdo, pues entonces a lo mejor efectivamente plantearnos que se celebren 2 plenos ordinarios dentro del mes para poder tratar todos los asuntos. Y esto es todo. Daros las gracias por haber venido hoy a esta rueda de prensa, y nada, simplemente decirle a todos los vecinos y vecinas de Novelda que nosotros vamos a seguir trabajando para intentar cumplir con nuestra labor, que es lo que nos han encomendado las personas que nos votaron en su día, y que no nos vamos a rendir ni vamos a ceder ante chantajes ni coacciones. Y eso es todo. Gracias.